Por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ofrecemos esta celebración eucarística por todos los católicos de esta nueva diócesis de Cancún, Chetumal, y especialmente por aquellos que no pueden asistir presencialmente a la Eucaristía y que no pueden comulgar, aunque quisieran, pues por tomar sus medidas sanitarias, por estar en condiciones quizá de mayor riesgo. También vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias por los 70 años de Francisco Cárdenas, por el cumpleaños de Joel Andrade y por los 3 años de Ángela María Durán García. Un cariñoso aplauso a los quinceañeros, a los cumpleañeros y a Ángela María, que viene a hacer su presentación. También pedimos por la salud de Carlos Alejandro Labra Vega, Salvador Leiva Torres, Carlos Adrián Kem, María Luisa Hernández, Antonia Rodríguez Méndez, Norma Ávila Hernández, Patti Vidales, presbítero José Antonio Méndez Mur, que está un poco delicado, hospitalizado, y también por los señores obispos que están pues contagiados, enfermos de COVID. Cardenal Norberto Rivera Carrera, Monseñor Jaime Calderón, Monseñor Maximiano Martínez Miranda, Monseñor Armando Álvarez Canto. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros difuntos que iremos nombrando en la plegaria eucarística. Hermanos, hermanas, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, comencemos reconociendo nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando allí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor llamarlo a él y se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó,
Fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció en el Señor, estaba con él, y todo que el Señor decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca cuanto nuevo, un himno nuestro a Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en el camino mis oídos. No existe holocausto por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y Él, que no se une al Señor, se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habitan ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado con un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Pues vieron donde vivía y se quedaron en él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, Jesús, al ver que aquellos discípulos le seguían, les preguntó: ¿y ustedes qué buscan? Aquellos 2 discípulos estaban con Juan el Bautista porque buscaban algo más. Ya eran discípulos de Juan el Bautista, que era el profeta, predicaba allí en el desierto, y ahí estaban con él. Todos, no solo estos 2 discípulos, todos en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, buscamos algo más que lo externo y lo material, que la comida, que la bebida, que el celular, que el televisor, que el coche, que la casa. Algo más. ¿Qué es ese algo más que anhela en lo más profundo nuestro corazón? Pues cada uno puede preguntarse y preguntarle a su corazón, porque ahí está sembrado ese anhelo profundo de algo más grande, algo más profundo, algo más duradero. Buscamos tal vez una verdad, una luz que ilumine nuestros pasos. Buscamos tal vez un amor que nos llene el corazón.
Buscamos tal vez una paz que no se enturbie, que no se rompa con el estrés, con la ansiedad, una paz profunda, una tranquilidad de nuestra alma. Buscamos algo, una alegría que no se acabe, algo más que nos llene el corazón, que pues como estos dos discípulos, tal vez al ver a Jesús, pues esperaban que Él respondiera, satisfaciera ese anhelo profundo del corazón, ese anhelo de verdad, de luz, de paz, de amor, de alegría, de tranquilidad, de estabilidad, de sentido para nuestra existencia, tal vez de trascendencia en el sentido de, pues, no terminar así con nuestra vida de repente, pues, truncada y vuelta a la nada, al abismo, al misterio de la muerte. Nos inquieta eso, como que no aceptamos terminar para siempre. Y también cuando nuestros seres queridos pues nos dejan, como que no acabamos de entender ese misterio. Y otros misterios y otros enigmas de nuestra vida, la misma enfermedad, el dolor. Ahí hay una inquietud y un anhelo profundo en el corazón al que solamente Jesús tiene una respuesta. Este es el Cordero, este es el Salvador del mundo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, este es el que ustedes andan buscando, este es el Mesías, este es el Señor, esta es la luz del mundo, este es el camino, la verdad y la vida que ustedes anhelan en lo profundo de su corazón. Eso fue lo que les dijo San Juan Bautista a sus discípulos. Y ellos siguieron al Maestro, al Mesías. ¿Dónde vives? Y fueron y se quedaron con él todo ese día. Queridos hermanos, en nuestra vida cristiana podemos imaginar, ¿verdad?, todos los creyentes bautizados del mundo como si estuviéramos en un círculo grande, concéntrico, ¿verdad?, con varios aros. Y en el aro, del círculo más amplio, pues ahí están los bautizados, los alejados, los que sí fueron bautizados, pero pues están muy lejos. Desde luego que no vienen a misa y menos en tiempo de la pandemia, ¿verdad? Esos que pues no les importa, les vale su fe, su bautismo. Luego está otro círculo interior que son los bautizados, pues creyentes, pero no practicantes. Bueno, de vez en cuando, en alguna boda, en alguna, ¿verdad?, un funeral, pues ahí se acercan a la iglesia. Pero sí, no practican prácticamente. Pero en el tercer círculo, más interior, están pues como estos discípulos, los que buscan, los que se interesan, los que asisten a la misa los domingos, los que escuchan la palabra de Dios, los que se acercan al Santísimo, los que reciben los sacramentos y tratan de seguir a Jesús en su vida, tratan de practicar los mandamientos, las bienaventuranzas, las enseñanzas, como estos discípulos que fueron ahí donde Él vivía y vieron y se quedaron con Él. Es el discípulo que trata de quedarse, de acompañar, de estar más tiempo, de dedicar algún rato a la oración, a la meditación, a la plática, como dos amigos, los discípulos que están con el Maestro,
que escuchan su palabra, que lo quieren, que lo acompañan, que lo escuchan con gusto. Esos son los discípulos. Ese es el tercer círculo de los discípulos, que sí verdaderamente están más interesados, más involucrados y más comprometidos con su vida cristiana. Luego viene otro círculo interior, que son los 12 apóstoles, que son los especiales, ¿verdad?, líderes que Jesucristo establece para su iglesia. Los apóstoles, los 12. Luego viene dentro otro círculo, que son los 4 íntimos de Jesús: Pedro, Santiago, Juan, Andrés. Los 2 hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan, que los lleva a muchas partes donde no lleva a otros. Y luego está otro círculo, que ya pues casi no es círculo, sino que es Juan, el discípulo amado, que está ahí cerquita de Jesús todo el tiempo, ¿verdad? Y que en la última cena se recuesta en su pecho y le pregunta cosas que solamente, ¿verdad?, a él le confía el Señor. Es el discípulo amado. ¿En cuál círculo, en cuál aro nos encontramos nosotros? Una señora me decía, pues yo en el de Juan, yo me siento muy amada, yo soy la amada de Jesús. Bueno, qué bien. ¿Tú dónde te sientes? ¿Dónde te ubicas? Jesús quiere que todos seamos discípulos. Discípulos. El discípulo es aquel, pues, que se le nota la alegría del evangelio, la irradia, la transmite, y que se emociona y que gusta, y que cuando hace la experiencia de estar con Jesús, de escuchar su palabra, de la Eucaristía, de la confesión, pues va y les dice a sus vecinos, a sus hermanos como Andrés: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido, y lo llevó a donde estaba Jesús y se lo presentó a Jesús. Ese es el discípulo, el que no se guarda esa experiencia y trata de, pues, compartirla, palabra de Dios, el gusto, la alegría, el gozo de tener a Jesucristo como maestro, como amigo, como salvador, como camino, como verdad, como vida. Me decía una señora, oiga, era una catequista, ¿cómo le hago para que mi hijo, que ya se alejó, que no quiere saber, que está criticando a los curas, que está siempre, pues ya muy como que en contra, alérgico, rechazando la fe, la misa, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Y pues a mí se me ocurrió decirle, pues antójalo, antójalo, antójalo. ¿Tú qué sientes cuando te confiesas? Pues mucha paz, mucha alegría, mucho gozo. Ay, me siento ligerita, ay, me siento que ya me liberé de un saco pesado, carga que arrastraba. Pues eso compártelo con tu hijo, con tu pariente, con quien sea. Ay, me siento también, me ayuda tanto, me siento tan a gusto, me ayuda tanto. Pues eso que tú sientes, eso que tú, ¿verdad?, gozas y disfrutas, pues compártelo. Es, ¿verdad?, un gran reto hoy día para los papás, para los abuelos, acercar a los hijos, transmitir a los hijos, pasar a los hijos esa fe que ellos han vivido. Como que se han complicado las cosas tanto, como que el mundo se los arrastra y ahí están pegados al celular y no hay manera de despegarlos. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que esa fe se siga transmitiendo? ¿Cómo le vamos a hacer para llevarlos a Jesús? Pues hay que llevarlos a Jesús. Andrés llevó a Pedro. Lo llevó y lo presentó, y ya cuando lo conoció y lo vio, y le dijo, tú serás Kefas,
roca. Y bueno, ahí Pedro, ¿verdad? También quedó prendado de Jesús. Jesús lo andaba buscando, nos anda buscando a nosotros. No solamente nosotros que buscamos y que queremos seguirlo y que queremos llevar a otros a Jesús. Él también está ahí buscándonos, buscando al hijo, buscando a ese vecino, buscando a esa persona alejada, a lo mejor enojada, resentida. Ahí está también de alguna manera, ¿verdad? Jesús, como pasó con la primera lectura que se le apareció. Samuel, Samuel, de mil maneras, hasta en un sueño, hasta en una voz interior en nuestra conciencia, o a través de un vecino, o a través de un sacerdote. Ahí está Cristo llamando, Cristo buscando, Cristo acercándose, Cristo pasando, como dice aquí que Jesús pasaba. Y entonces Juan fijó los ojos en Jesús que pasaba. Pasa él, o se hace el encontradizo, o nos llama, Samuel, Samuel. Y es el Señor, porque no lo reconocía. Elí le dijo el sacerdote a Samuel, pues yo no te he llamado. ¿Quién será el que te llama? Pues tal vez es Dios, tal vez es Jesús. Pues dile tú, aquí estoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Es Jesús que pasa, es Jesús que llama, es Jesús el que nos busca, es el Jesús el primer interesado en que nosotros nos encontremos con Él. Por eso no perdamos la fe, la esperanza, la confianza de que estos jóvenes, estos millennials o como les quieran llamar, también tienen necesidad de encontrarse profundamente con Jesús y quedar prendados y quedar realmente comprometidos, quizá de otra manera, con otros valores. Pero también ellos, y lo necesitan ellos, y Cristo los necesita a ellos para llevar su mensaje. ¿Cuántas veces aquí en esta catedral se ha llenado de rebosar de jóvenes que se van a las misiones en Semana Santa? Con una alegría, con un gozo, con un entusiasmo, pues que solamente los jóvenes tienen, ¿verdad? Dios les llama a ellos y ellos también lo buscan a Jesús. Y en medio de este mundo moderno, ¿verdad? Que ya como que parece que el cristianismo como que va perdiendo terreno. Yo creo que estamos en una época maravillosa porque tenemos que volver a ser discípulos. Los que queremos verdaderamente seguir a Jesús, tenemos que hacernos discípulos suyos, gozosos, felices, alegres, comprometidos, íntegros, generosos. Si tenemos ese testimonio, pues como pasó en la primitiva iglesia, pues no habían iglesias, no había catedrales, no había basílicas. En las casas comenzó la vida cristiana en pequeñas comunidades, pequeñísimas comunidades de discípulos que daban el testimonio y decían, mira cómo se aman, y tenía gran estimación. Los primeros eran grupos pequeños en las casas que hacían su oración, que tenían todo en común, que lo compartían todo, que hacían un gran servicio, ¿verdad? Unos a otros. Y así comenzó la iglesia. La iglesia no comenzó en masa, después se masificó, después se hizo dada la multitud, todos a bautizarse, todos a... Pues antes no era así, al principio, poco a poco, el fermento en la masa. Cuando después de los siglos ya todos eran cristianos, pues vino la cristiandad. Era el régimen político, social, religioso, universal, todos creyentes, todos cristianos, todos bautizados, todos igual. Pues no,
Ahora estamos tanta variedad, ¿verdad? De culturas, de ideas, de religiones, de grupos, de congregaciones, de sectas, de curanderos, de brujos, de tanta cosa, que la Santa Muerte, ¿qué tal? Pues ahora hay que comenzar otra vez con esos pequeños grupos de discípulos que conocen, que aman, que siguen y que comparten su fe con sus hermanos, que se involucran en la construcción del reino, que están en un apostolado, que hacen algo y que luego, pues, poco a poco van creciendo y otra vez creciendo el cristianismo. No se está acabando el cristianismo, ni mucho menos. Se está acabando, se acabó ya la cristiandad. Es una forma de cristianismo, donde todos por tradición, ahora por convicción, donde toda la bola y la multitud y la masa, ahora en pequeñas comunidades de discípulos. Queridos hermanos, pues ese es el llamado del Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Y algunos traducen, vayan y prediquen. Prediquen así nomás, a ver qué pasa y a ver dónde cae. No, vayan y hagan discípulos. Queridos papás, queridos abuelos, traten de hacer de sus hijos discípulos. Que conozcan, que se queden, que experimenten, que lean la palabra de Dios, que lo vivan a fondo, que lo gusten, que lo saboreen, que lo disfruten. Esa compañía de Jesucristo, esa amistad con Jesucristo, esa fe en Jesucristo. Discípulos. No así del último círculo ni del otro, sino del círculo más cercano, que son los discípulos del Señor. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude, sobre todo los papás, a los responsables de la educación de sus hijos, para que no solamente pues los antojen más o menos, los lleven a la iglesia, los lleven a Jesús, sino pues logren que agarren ese camino de ser discípulos, como estos dos discípulos que siguieron a Jesús hasta donde vivía y se quedaron con él y estaban muy felices y muy contentos de haber encontrado al Mesías. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria,
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, queridos hermanos, al Señor y pidámosle que escuche compasivamente nuestras plegarias, especialmente por los enfermos de esta pandemia y por todos los trabajadores de la salud, para que les dé esa fortaleza en el servicio y les conserve su salud. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios, nuestro Señor, le conceda la paz y la unidad y la proteja en todo el mundo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que están en camino de conversión, por los que se preparan para recibir el bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras familias y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios, nuestro Señor, escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados de nuestra diócesis de Cancún, Chetumal, para que el Señor nos conceda llegar a ser verdaderos discípulos suyos, seguidores y misioneros que lleven la fe a sus hermanos. Oremos. Padre Todopoderoso, que en Cristo, Cordero Pascual, luz de las naciones, invitas a todos los hombres a formar parte del pueblo de la nueva alianza. Escucha nuestras oraciones y con la fuerza de tu Espíritu, afianza en nosotros la gracia del bautismo para que seamos verdaderos discípulos misioneros del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da de su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor.
Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor, por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 el cielo, Hosana, 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 el cielo. Bendito. Hosana, 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 el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, nuestro obispo emérito Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Amado Francisco Pérez, Felipe Lizama, Rosario May, Bernardino Flores, Julia Mercedes Trujillo, Hilario Castro, Estela López, Andrés Alejandro Lizama, Virginia y Lupita Olvera, Rogerio Valdés Cortés, Aniceto Becerril, María Gil, Refugio Antonio López, Marcelo Jorge Barrera y Arnulfo Carrillo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, hagamos un signo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la comunión haremos 2 filas en el pasillo central y una fila en los pasillos laterales, guardando siempre los protocolos de sanidad. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde paz. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor,
hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y presente en mi corazón, me abrazo y me uno a ti completamente. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones y almas consagradas según tu corazón. Amén. Oración de acción de gracias por la nueva diócesis de Cancún, Chetumal. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales. Nuestro corazón se llena de júbilo y proclamamos tu grandeza, porque has puesto tus ojos en la humildad de esta iglesia particular
en estos 50 años de su caminar pastoral. Gracias por concedernos la dignidad de llegar a ser una iglesia diocesana. Míranos con ternura y misericordia y permítenos seguir construyendo la iglesia que tú quieres. En salida misionera, samaritana y misericordiosa, una iglesia activa en los fieles laicos. Que juntos sigamos creciendo en esta misión que nos toca a todos y logremos la conversión pastoral. Haznos misioneros incansables según tu corazón. Te lo pedimos por intersección de Santa María de Guadalupe. A ella consagramos nuestra diócesis, implorando tu protección y su cuidado maternal. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Hizo el cielo y la tierra. Que Dios, Padre de las luces, que iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con todos los dones del Espíritu Santo. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles y purifique sus corazones y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió todas las lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en ella y llegar hacia la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la luz de nuestro Señor Jesucristo sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz. Para seguir apoyando a la economía de esta iglesia catedral, se estará ofreciendo caballero pobre en la palapa pequeña y una rifa de un budín para los que gusten también. Gracias. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Ruega por nosotros pecadores en la tierra, ruega por el pueblo que en su Dios espera. Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. Nuestra Madre eres tú. Nuestra Madre